¿Alguna vez te has sumergido en la desesperación del desamor, sintiendo que tu corazón se desgarra sin comprender realmente la raíz de ese sufrimiento? No es una simple tristeza por una conexión perdida. Schopenhauer, el filósofo del pesimismo radical, desenterró la verdadera razón de tu dolor amoroso. No es el amor mismo, sino la voluntad operando a través de ti, una fuerza ciega e irracional que te manipula para sus propios fines biológicos. Crees que buscas un alma gemela, un refugio, la felicidad absoluta. Pero esa búsqueda, ese anhelo abrumador, es en realidad un engaño metafísico. La voluntad te impulsa a la unión para perpetuar la especie, sin el menor interés por tu bienestar individual o por la satisfacción duradera de tus deseos. Y tu dolor, tu angustia, no es más que la disonancia brutal entre tu aspiración consciente a la felicidad y la realidad utilitaria del deseo. Te sientes traicionado por el amor porque te prometió un paraíso que, por su propia naturaleza, nunca podría entregar. Schopenhauer nos advierte que esta es la cruel paradoja de la existencia. Somos títeres de una fuerza ciega que nos empuja a buscar lo que nos causa sufrimiento, creyendo que es la fuente de nuestra felicidad. Tu sufrimiento amoroso no es un castigo, sino la inevitable consecuencia de la naturaleza misma de la voluntad, esa fuerza que, según Schopenhauer, es el motor ciego de toda existencia. Crees que te enamoras de una persona por sus cualidades únicas, por una conexión de almas. Pero Schopenhauer te diría que esa percepción es una ilusión magnificada por la voluntad para asegurar la perpetuación de la especie. Tu anhelo, tu pasión, tu desesperación son meros instrumentos biológicos. El dolor que experimentas no es una falla de tu corazón, sino el choque brutal entre tu ideal romántico y la cruda realidad de la voluntad, que solo te utiliza y luego te desecha una vez que su propósito, la procreación, ha sido cumplido o frustrado. Te sientes traicionado no por la persona, sino por la promesa inherente al amor que nunca fue real. Schopenhauer, con su visión pesimista, desvela que la felicidad duradera en el amor es una quimera. Solo hay momentos de tregua en el dolor, seguidos por el tedio o la renovación de la insatisfacción. Y es en esa revelación, en la comprensión de que eres un títere de una fuerza mayor e indiferente a tu bienestar, donde reside la verdadera razón de tu angustia. Tu corazón no está roto por una conexión personal única, sino por la cruda indiferencia de la voluntad, esa fuerza que, según Schopenhauer, opera en todas las cosas, incluida la atracción entre seres. Crees que el amor te ofrece una fusión de almas, una trascendencia del sufrimiento existencial, pero Schopenhauer, con su visión implacable, te diría que la atracción sexual, la base de lo que llamamos amor romántico, es el engaño más sofisticado de la voluntad para asegurar la continuidad de la vida, sin importarle un ápice tu felicidad o tu dolor individual. La pasión que sientes, la desesperación cuando esa pasión se frustra, son meros señuelos biológicos. La mujer, en su papel de instrumento de la voluntad, no es la causa de tu angustia, sino el catalizador que expone la incompatibilidad fundamental entre tu aspiración consciente a la plenitud y la realidad utilitaria de la naturaleza. Tu sufrimiento no es una falla tuya, sino el eco de una promesa metafísica que el amor, en su esencia más brutal, nunca pudo cumplir. Sufrimiento no es un defecto personal, sino la prueba de que has sido manipulado por la voluntad, esa fuerza ciega y omnipresente que, según Schopenhauer, se manifiesta en cada impulso y deseo. Crees que tu amor es único, puro, una conexión espiritual inigualable. Pero Schopenhauer te diría que esa percepción es una ilusión de la razón, una cortina de humo diseñada para ocultar el verdadero propósito biológico de la atracción, la perpetuación de la especie. El dolor del desengaño, la angustia del rechazo, no es más que la reacción de tu intelecto al darse cuenta de que has sido engañado por una fuerza más grande que él mismo. Te sientes traicionado, no por la persona amada, sino por la promesa inherente al amor que, por su propia naturaleza, nunca estuvo destinada a ofrecerte la felicidad duradera que anhelabas. Y es en esta confrontación brutal con la verdad de la voluntad, que te utiliza como un medio y no como un fin, donde reside la verdadera razón de tu dolor, un dolor que es más metafísico que personal.
Observa la insaciable naturaleza del deseo que te consume en el amor. Schopenhauer, al desnudar la voluntad como un impulso ciego y sin fin, sostenía que toda satisfacción es meramente temporal, un breve respiro del dolor que pronto se transforma en aburrimiento o da origen a un nuevo anhelo. Tu anhelo, sin embargo, no puede conformarse con esta efímera calma. Tú persigues una fusión trascendente, una unión que sea el fin de toda búsqueda, la respuesta a tus interrogantes metafísicos. Proyectas en la persona amada no solo tus deseos más profundos, sino también tus más elevadas aspiraciones filosóficas o artísticas. Pero la pareja, como instrumento de la voluntad reproductiva, no puede cumplir esa función. Ella representa la vida en su cruda manifestación biológica, no la redención de la existencia. Y es en el momento en que percibes esta discrepancia brutal entre tu sublime ideal y la realidad biológica del amor, donde sufres una desilusión de proporciones cósmicas. Tu dolor no es el de un corazón roto por una infidelidad, sino el de una mente que ha vislumbrado la crueldad de la voluntad utilizando tu más noble anhelo como un mero señuelo para sus propios fines. Cuando el amor te abandona, el dolor no es solo personal, es una revelación brutal de la indiferencia de la voluntad. Schopenhauer, al desnudar la esencia del sufrimiento humano, sostenía que la vida es un constante oscilar entre el dolor y el tedio. El amor, en esta visión, es un mero interludio, una tregua temporal que alivia el primero para luego, inevitablemente, dar paso a una forma de tedio o un sufrimiento renovado. Tu angustia, al ver la promesa romántica desvanecerse, es la confrontación con la realidad de que la voluntad solo te ha utilizado como un medio para sus propios fines reproductivos. Te sientes traicionado no por la persona que amaste, sino por la ilusión intrínseca al amor que te prometió una felicidad que nunca fue suya para dar. Este desengaño metafísico, esta comprensión de la cruel verdad de la existencia, es lo que constituye la verdadera razón de tu dolor. No es una simple decepción amorosa. Es la percepción lúcida de la indiferencia del universo hacia tu bienestar individual. Una verdad que pocos intelectos están preparados para soportar. Resulta irónico que la misma intensidad con la que buscas la felicidad en el amor sea la que te sumerge en el dolor más profundo. Schopenhauer, al desvelar la naturaleza ilusoria de la voluntad, sostenía que la razón principal de nuestro sufrimiento reside en la constante frustración de nuestros deseos. En el amor, esta frustración es magnificada porque proyectamos en el otro un ideal de completud y trascendencia que la naturaleza misma del deseo, utilitario y biológico, nunca puede satisfacer. No te sientes traicionado por un error personal, sino por la promesa inherente al amor que, por su propia esencia, es un engaño de la voluntad para asegurar la perpetuación de la especie. Tu angustia, por lo tanto, no es un simple desamor, es la percepción lúcida de que fuiste un instrumento, un peón en un juego cósmico donde tu felicidad individual es irrelevante. Y es en esta confrontación con la fría indiferencia de la existencia donde la verdadera razón de tu dolor amoroso se revela en toda su brutalidad. El velo de Maya, la gran ilusión del mundo fenoménico, es lo que Schopenhauer nos invitaba a penetrar para comprender el sufrimiento. En el amor, ese velo es más denso que nunca. Creemos que la persona amada es la encarnación de nuestra felicidad, la respuesta a nuestras profundidades. Pero Schopenhauer te diría que esa percepción es una proyección de tu propia voluntad, un autoengaño necesario para que la especie se perpetúe. Tu dolor, por lo tanto, no es causado por la imperfección del otro, sino por la revelación de la nada, que se esconde detrás de la promesa romántica. Te sientes traicionado no por una falla personal, sino por la cruel indiferencia de la voluntad, que te utiliza como un medio y no como un fin en sí mismo. Esta confrontación con la verdad brutal de que tu más íntimo anhelo es solo una herramienta biológica es la verdadera razón de tu angustia, un dolor que trasciende lo meramente personal y se vuelve cósmico. La liberación de este tormento amoroso no reside en la búsqueda de otra persona o en la represión de los sentimientos, sino en la comprensión profunda de la metafísica del deseo. Schopenhauer nos propone que el alivio del sufrimiento solo se alcanza mediante la negación de la voluntad, no de forma absoluta, sino al reducir su tiranía sobre nuestra conciencia. Reconocer que la pasión y la angustia amorosa
son ilusiones biológicas destinadas a perpetuar la especie, es el primer paso. Esto no te convierte en un ser frío o insensible, sino en uno liberado del engaño. El dolor no desaparece por completo, pero se transforma de una angustia existencial a una pena soportable, parte de la condición humana que ahora se comprende. Y es en esta renuncia lúcida a la promesa ilusoria del amor donde se encuentra una forma de paz, una tregua del incesante ir y venir de la voluntad. Finalmente, la amarga revelación de Schopenhauer no es una condena a la desesperación, sino una invitación a la liberación. Cuando el hombre comprende que su dolor amoroso no es un fracaso personal, sino la manifestación de una voluntad indiferente que lo utiliza para sus propios fines biológicos, puede trascender la angustia. La paz no se encuentra en la satisfacción de un deseo insaciable, sino en la sabiduría de la renuncia y en la contemplación desinteresada. El sufrimiento se transforma, no desaparece, pero se convierte en una pena soportable que el intelecto aprende a comprender y aceptar como parte inherente de la existencia. Es en esta distancia reflexiva donde el hombre encuentra una serenidad que el amor romántico, en su naturaleza ilusoria, nunca pudo ofrecer. La verdadera razón de tu dolor, desvelada por Schopenhauer, se convierte así en la clave para una paz más profunda y duradera. Una que no depende de las fluctuaciones de la voluntad, sino de la libertad de la conciencia. Una vez que el hombre ha comprendido la verdadera razón de su dolor amoroso, según Schopenhauer, se abre una vía de escape que trasciende la tiranía de la voluntad, la contemplación estética. El arte, la música, la poesía, no prometen la felicidad ilusoria del amor, sino una pausa momentánea del sufrimiento, un instante de objetividad pura, donde la mente se libera de los impulsos ciegos de la voluntad. En esta contemplación desinteresada, el individuo deja de ser un títere de sus pasiones y se convierte en un sujeto puro de conocimiento, observando las ideas platónicas que subyacen al mundo fenoménico. No hay deseo, no hay carencia, solo la serenidad de la comprensión. Este no es un escape permanente, pero es una tregua invaluable que le permite al hombre experimentar una forma de paz que el amor romántico, en su esencia ilusoria, nunca pudo ofrecer. Es una sublimación del sufrimiento, una canalización de la energía de la voluntad hacia algo que no busca poseer, sino comprender. Otra senda hacia la mitigación del dolor amoroso, revelada por la filosofía de Schopenhauer, es el desarrollo de la compasión universal. Al comprender que la voluntad ciega y sin propósito opera en todos los seres y que todos, sin excepción, están condenados a sufrir por sus deseos insaciables, el hombre puede trascender su propio egoísmo y experimentar una profunda empatía por el dolor ajeno. Esta compasión no es una emoción superficial, sino un reconocimiento metafísico de la unidad fundamental de toda existencia en el sufrimiento. Al sentir el dolor del otro como propio, el individuo se libera momentáneamente de la tiranía de su propia voluntad y encuentra un propósito moral que va más allá de la búsqueda de la felicidad personal. El amor romántico, con su apego y su eventual desilusión, da paso a una forma de amor más elevada y desinteresada, una que busca aliviar el sufrimiento ajeno sin esperar nada a cambio. Esta es una negación activa de la voluntad egocéntrica, una forma de encontrar un sentido en la ayuda a otros, que ofrece una paz mucho más profunda y duradera. El hombre que ha asimilado la verdadera razón de su dolor amoroso y ha explorado estas vías de escape, se convierte en un faro de verdad en un mundo cegado por las ilusiones. Su serenidad, no la del ignorante, sino la del que ha visto y aceptado la brutalidad de la voluntad, irradia una sabiduría sombría pero profunda. Él ya no persigue quimeras románticas ni se lamenta por desamores superficiales. Su mirada es de comprensión radical ante la condición humana. Este hombre, que ha experimentado la cima del sufrimiento en el amor y ha logrado trascenderlo, puede ofrecer una guía silenciosa a aquellos que, como él, buscan un significado más allá de las apariencias. Su vida se convierte en un testimonio de que la felicidad no se encuentra en la satisfacción ilimitada de los deseos, sino en la sabiduría de la renuncia, en la contemplación estética y en la compasión desinteresada. La revelación de Schopenhauer, aunque dolorosa, es la única que puede conducir al hombre a la verdadera libertad de espíritu, liberándolo de la tiranía de una voluntad que solo busca utilizarlo para sus propios fines.